Gracias, Marisa. Bueno, En la confusión, en los balazos. Bernardo Reyes creyó que lo iban a recibir con vivas y vítores, ¿verdad? Y no votaron. Sí, porque llega muy confiado, se apea de la montadura, montado en su caballo, pues, abre los brazos. Ya le habían dicho que ya habían tomado Palacio y todo, que ahí había gente adicta. Sí. Y llega y lo primero que le dicen es ríndete. Ya le sorprendió ver a Villar Díaz ahí. Le dice, ríndete, Bernardo. No me rindo. No. Se suscitan los disparos. Y se muere don Alfonso, don Bernardo. Eso es la escena. ¿Usted sabe si efectivamente Rodolfo, el hijo, estaba ahí cerca? No. No estaba. Venía en la cabalgata, pues sí estaba cerca, porque venía en la cabalgata de la penitenciaría a Palacio. Ajá. Sí, pero pues él no pudo hacer nada inmediatamente, los balazos se replegaron y se retiraron del fuego de ahí, ¿no? Pero para mi novela, ahí comienza una historia. Un pobre muchacho, soldado, aprovecha el momento para desquitarse de un capitancillo que lo andaba molestando, ¿verdad? Y le dispara al capitancillo y lo hiere. Y entonces ya las cosas se complican. Entonces, ¿qué la guardia no es tampoco adicta? ¿De por qué mató acá? Pues, yo lo maté porque me caía mal, no nos podíamos ver. Y yo no, aquí hay algo más. Te viene porque, ¿no? Entonces, aparece el protagonista, Álvaro Grande. Álvaro Grande es un empleado de la Dirección Federal de Policía, que estaba en Humboldt, allí estaba. Bueno. Y este señor se dedicaba pues a leer las notas de los periódicos. Es domingo, no hay empleados, no hay nadie, está solo él. Está preparando su trabajo para el día del siguiente, ¿verdad? Colectando las notas de los periódicos, recortando ahí papeles. Un hombre ya grande, bueno, no un viejo, pero no un joven, ¿verdad? Álvaro Grande se llama. Y Álvaro Grande lo enteran de que en Palacio hay un disturbo muy grande y que se vaya a investigar, que un soldado ha matado o ha herido a un capitán, y que vaya a investigar. Y yo puedo investigar, yo no soy investigador. Pues ni modo, pues a cumplir, y ahí va, ¿verdad? Ahí habla con el muchacho y el muchacho pues le dice los agravios que él tenía contra el capitán, que él ya se iba a retirar, se iba a dar de baja del ejército, que no le convenía, que tenía un amorío con una mujer que vivía en Xochimilco, que tenía un hijo. Y entonces este hombre se lo van a matar, dice, lo van a fusilar. Un capitán, lo van a matar. Y se comienza por lo que le dice el muchacho, que le dice que él, pues que hijo de campesinos, que vino a México, que conoció a una muchacha, que se enamoró de ella, y que vive en Xochimilco. Entonces le dice, bueno, ¿yo qué hago? Pues voy a ver cómo lo puedo defender, qué puedo hacer por él. Entonces comienza la peregrinación a Xochimilco, en una carreta, y ahí va pensando,
Llega a Xochimilco y la mujer le confirman que efectivamente el muchacho ya le había dicho que se iba a retirar del ejército, que se iban a regresar a las tierritas que podían sembrar, de donde habían venido, ¿no? Y que pues a eso se iban a dedicar mejor y a ver si podían comercializar las verduras, ¿no? Pero resulta que este muchacho, la señora le cuenta, bueno, le dice, pero ¿cómo se van a ir ustedes si no tienen dinero, no tienen nada? Y las mujeres, ¿saben cómo son? Es que él tiene una relación, no es su amigo, pero lo ha apoyado, por él entró al ejército. Pues, ¿quién es el señor? Es el señor Ocon. Pucha. Álvaro Grande ve ahí una cosa muy seria, ¿no? Son los que están en la estructura contraria al maderismo. No, dice, él puede dar datos, él le puede decir que creo que son hasta parientes. Dice, ya ve que estos parentescos en México, ¿verdad? Mi padrino, tío, muy lejano. Y oye que son los conspiradores contra Madero. Ya tengo un pie para ayudar a este muchacho. Ya yo también dudo si lo que me contó de todas sus desgracias con el capitán eran simplemente ideológicas, eran simplemente malas voluntades o era una cosa ideológica. Entonces hay una infiltración en el ejército y se echa a buscar a Ocon, llega a la calle de los Hombres Ilustres, que es la avenida Hidalgo. Ahí estaban celebrando, Ocon y demás, sus triunfos, ya estaban en la ciudadela. Y él se sorprende de que ya había balazos en toda la ciudad. ¿No? Pero todavía todo el regreso con una serie de lucubraciones. A ayudar al muchacho, lo van a matar. No. Cuando llega al Zócalo, ya están quemando cadáveres. Ya ver, el trayecto a Xochimilco es larguísimo. Sí. Portales, Tepepan. Una carretera. Horas. Y horas de desesperación. Y él dice, ¿yo qué voy a decir en mi informe? Entonces se pone a escribir ahí notas en el camino para su informe, pues, y pues llega cuando llega ya está Huerta entronizado. Él se asoma y ve la fiesta que están gritando. Luego se va a Palacio y ve a este entronizado y ve las hogueras con los cadáveres. Los cadáveres humían en pilas. Coge su bodoque de documentos y los avienta a la hoguera. Para no y él tuvo comprometerse. las claves de toda la insurrección. Es lo único, que él tuvo las claves de toda la insurrección. Que no lo puede utilizar y que no le puede servir a nadie. Álvaro Grande era funcionario de policía, de la dirección de... Era un empleado de la dirección de policía que había ido a ordenar sus papeles para el informe del otro día, entregar los recortes de periódico, no tenía otra función, con notas que le pedían, ¿no? Le pedían que hiciera notas
en la información que llevaba. ¿No? Y él descubre todo el aparato, todo el complot. Todo el complot, no lo puede utilizar, ya no sirve para nada. No pudieron bufarla. ¿Verdad? Y ya, ahí se acaba la novela. Cuando quema sus papeles, no tiene sentido. Ya no hay, él no tiene ya ni a quién informar. Claro, ya el régimen ya puede fue... decir que pues, ya ni se acuerda de quién lo mandó a Xochimilco, con quién habló él, el soldado. Porque él habla con el soldado, como ya le conté, y el soldado le dice. Y transcurren varios días, Sí. La decena trágica. Y la mujer es la que le dice que no, ningún varios días, ese mismo día. El domingo 9. El domingo 9 de febrero. Ese mismo día, pues él tiene que entregar el informe. Están exigiendo. Pero pues claro, los acontecimientos son de tal naturaleza que ya no les importa lo que informe. Y hay otras autoridades. Ya llega y al muchacho ya lo habían fusilado y todo eso. Y el muchacho no se escapó. Y esa era mi novela. ¿Y la obra de teatro? La obra de teatro era otro asunto muy especial, ¿no? Era el amor de una muchacha, pues un pelado cualquiera, ¿no? Higienista, cualquier cosa. Y el papá de ella era un profesor. Y la familia de su enamorado eran gentes que vendían en las verdulerías de la Merced. Y había diferencias de dineros y de educación. Tenía más dinero el de las verdulerías que el empleado atildado, ¿verdad?, de una Secretaría de Estado. ¿Verdad? Entonces se plantea luego el conflicto, ¿no? El papá no quiere que la hija se case. Entonces se casa con este verdulero. El verdulero rico le va a mandar carambas, pero ya, ¿no? Pero el verdulero rico hacía trampas con sus mercancías. Daba kilos de a 900. Daba kilos de a 900. Así es. Pero no solo, él se prestaba a negocios de otras gentes y él encubría. ¿Verdad? Y estas gentes que él encubría, pues obviamente siempre querían, o llegó un momento en que quisieron saber qué sabía la muchacha. Ya se va a casar, etcétera, nos va a denunciar, ¿verdad? Vamos a entrar en relación con otras gentes, a ver qué el viejo que propone, el viejo profesor que quiere, ¿no? Y la muchacha pues no sabe qué decir, no está enterada de nada, pues ella es una muchacha como cualquier otra muchacha, ¿no? Y se suscita un pleito entre los que le creen a la muchacha y los que no le creen, ¿verdad? Y los que no le creen dicen no, hay que matar a este fulano. Al pretendiente. Al pretendiente, al novio. Hay que matarlo. Y así la muchacha no hablará. Si sabe algo, no hablará. Entonces vienen algunas peripecias de aclaraciones y demás. ¿El tono era tragedia? ¿Era una tragedia el tono de la...? Hombre, no.
No, era medio comedia el asunto, porque en el existencialismo no hay tragedias, ¿no? No, ahí no hay tragedias, es el absurdo. Pues sí. Sería entonces tono fársico. La gente se ve envuelta en cosas que ni entienden ni pretenden, ¿no? Y ese era el absurdo de esta relación, ¿no? Entonces, pues, el primer encuentro golpean al muchacho y la muchacha lo quiere defender. Tienes aquí, ¿Eh? en este dedo, ¿Qué tiene? un chipote, ¿Un qué? un chipote aquí. ¿Qué tengo? Sí. No, tengo una joroba. Ya dedos chuecos, hija de la edad. Pues sí, los dedos se chuecan. Bueno, la muchacha quiere defenderlo. Y hiere al jefe de los que no están de acuerdo con su novio. Pero esto, pues obviamente molesta más y enardece a los que están con él y a los que no están con él, ¿verdad? Pues eso es natural, ¿verdad? Y entonces el centro dramático está cuando la muchacha se da cuenta de que su novio pues es un pobre diablo que ella lo creía un héroe y es un pobre diablo, ¿verdad? Ni sabe, ni está enterado, ni cosa por el estilo, ¿verdad? Y son cuestiones de negocios, de bandas de negociantes. ¿Y el título, cuál era el título que había pensado? Todavía no tiene título. Todavía no tiene título. Tenía una cosa de grados, 40 grados. Todavía no era definitivo. Y ese lo perdí en un coche. ¿Cómo? La obra de teatro la perdí en un coche. La novela se fue en el agua, Sí. con más de 2000 hojas de notas sobre la novela mexicana. Era un estudio aparte. Aparte, ese era, mire, en el Hiperión, pues muy informalmente, pero cada quien escogió un tema. Uranga escogió pedantemente la ontología del mexicano. La ontología, órale. No se anduvo con chicas, ¿no? La forma de ser del ser. Así es. Portilla la conducta del mexicano y escribió La algo. fenomenología del relajo. ¿Eh? La fenomenología del relajo fue el resultado de eso. La fenomenología del relajo, sí. Sí. Bueno, escribió algo de eso. A Guerra le tocó la parte política, que no hizo nada. A Villoro la parte social, que es de donde salen sus estudios. En los Además, grandes con momentos. sus antecedentes partidistas, pues le facilitan hacer una obra sobre las diferencias gravísimas de clase en México, ¿no? Eso a Villoro. Joaquín iba a hablar sobre el que no hizo nada, sobre pintura y música en México. Joaquín Sánchez Magrego. Magrego, Sí. ¿verdad?
Reyes Nevares, que fue un afiliado al Hiperión extemporáneo, lo llevó Emilio Uranga. Lo llevó Emilio Uranga porque Emilio Uranga necesita coro, necesita alguien que esté junto a él y lo esté oyendo constantemente. Y entonces lleva a Reyes Nevares. Reyes Nevares, que no era un hombre tonto ni cosa por el estilo, pues escribe sobre la cotidianidad mexicana, ¿verdad? Está en su trabajo, ¿verdad? Y ya. Como usted ve, yo iba a hacer la novela, la literatura mexicana. ¿Y Sea? ¿Eh? ¿Y Sea? No, Sea no iba a hacer nada. Sea era el gurú, era el director, era el que no era un mundo de consignas, porque no se aceptaba, ¿verdad? Pero Sea veía la dirección del grupo y decía, su labor era exactamente calificar el trabajo de nosotros en relación con lo del mexicano, sin meterse a componer, que no era de compostura. Y eso era todo. Entonces nadie cumplió. Yo, que tenía un montón de fichas sobre la novela mexicana, se lo llevó el agua. ¿Cuándo fue esa inundación? ¿Cuándo fue? ¿Recuerda el año que fue? 84. 84. En 84 se inundó mi casa y perdí todo, ¿verdad? Porque mis cosas estaban en un cuarto a desnivel. La casa, abajo de la hacia abajo de la calle. Sí, abajo de la casa había un espacio y ahí ese era su mi estudio, escritorio y mis libros y todo esa cosa. Perdí como 5,000 libros, lo mejor que tenía yo, porque eran los libros que en idiomas extranjeros que yo había podido comprar, ¿verdad? Había comprado pues lo de Platón, lo de Aristóteles, todo eso lo perdí. Todo eso se perdió. Y mis libros en francés, en inglés, algunos en alemán, ¿verdad? Todo se perdió. Era mi lujo, mis libreros, ¿verdad? Mi presunción. Ay, 5,000 títulos es labor de toda la vida. No. Pues yo fui comprando muchos libros. Y sí, fueron 5,000 títulos. Había, claro, mucho en español, ¿no? La mayoría era en español. Las traducciones, ¿verdad? ¿Recuerda algunos títulos de editoriales? De Gredos, por ejemplo, tenía usted. Casi todo Gredos. Casi todo Gredos. Casi todo Gredos. Toda la parte literaria de Gredos yo la tenía. No, se la llevó el agua. Todavía hay algunos tomos que están en la casa de Rafa, porque ahora mis libros andan en la casa de Rafa, en la casa de Marisela, aquí en el colegio y en mi casa. Son 4 depósitos de libros. Pero de su biblioteca original, del acervo original de su... No, de la original, pues hay algunos, claro. No, pues de la original, ya le digo, pues se fueron muchos libros, caramba, libros muy valiosos. Por ejemplo, tenía yo toda la obra de Menéndez Pelayo, ¿verdad? Tenía yo pues mis historias de la literatura, ¿verdad? Todavía conservo la italiana, la francesa, pero eso las compré después, ahí las perdí. Ahorita yo he de tener unos
cuántos libros puedo tener. Unos 20. Unos 20,000 libros. 20,000. Por ahí así. En mi casa es todo libro. Donde quiera que usted voltee hay libro. Solo hay un cuadrito que mi mujer se reservó. Sí, donde no me dejó poner nada. Pero atrás del sofá. Así está la casa. ¿Verdad? ¿Y su estudio de la novela fue de algún periodo en particular o era Desde abierto? 1906 a 2000, al año de 1950. Ese era mi propósito, no más. Porque comenzó coincidentemente en 1940 comenzaron a publicarse muchas novelas y en 50 era ya un río. No, dije yo, ya no. ¿Verdad? La tesis así general era la encarnación del mexicano mediante la política. El mexicano no es nada si no hay un trasfondo político en su existencia. No hace nada, no puede nada, no es nadie. Para eso, pues, obviamente, me sirvió La sombra del caudillo. ¿Verdad? La sombra del caudillo fue una novela central. Yo escribí bastante sobre eso. ¿Y tenía algunos otros proyectos de libros que estuvieran escribiéndose cuando el accidente de la inundación, además de la obra de teatro, de la novela? Pues sí, cosas filosóficas. No, pues sí. ¿Cuál era su interés en la filosofía? Mire, para mí la filosofía me iba a dar la clave, desde luego, de por qué, de por qué la inquietud de pensar. Eso era mi propósito. ¿Por qué es esa inquietud de pensar en la humanidad? ¿No? Porque hay un Kant, porque hay un Newton, que hay esto, que hay un Descartes. Eso era lo que me interesaba. Y claro, para mí fue muy benéfico, lo debo decir sin reservas, la lectura de Sartre y de Merleau-Ponty. Para mí fueron. Ricardo Guerra estudió con ellos, ¿no? Se acercó a Merleau-Ponty en particular. Sí. Sí, él habló con Merleau-Ponty y esas cosas. Sí, cuando él estuvo en París y en Inglaterra. Sí. Ellos se fueron. Todos ellos salieron. ¿Verdad? Cuando hubo una conexión con el poder, se dice que el nombramiento de Guerra se lo debe a Chayito, su mujer, que era muy amiga de Luis Echeverría. Se va a Alemania como embajador. Y que les pedía, que llevaba una misión muy concreta, una investigación muy concreta. Esa la sabe Juan Villoro, me la dijo el otro día y se me olvidó. Él estuvo, ¿verdad? Era agregado cultural, tengo entendido. No, pues él fue el que denunció a Guerra. Ahí, muy feo. De los manejos financieros. ¿Eh? Del manejo financiero de la embajada. Sí, de que Guerra hacía negocio con las divisas. Eso lo hacían todas las embajadas de todo el mundo. Bueno, particularmente en la República Democrática Alemana. Por eso, pero Juan le pareció eso una cosa excesiva y acusó a Guerra y a Guerra lo iban a meter a la cárcel. A ese grado. Y la salvó el Chato Noriega. El Chato Noriega fue el que salvó a Guerra de ir a la cárcel.
Entonces se creó una profunda enemistad Con Villoro, con... yo creo, él trata de disimularlo, pero yo creo que sí. Porque pues, él fue el que lo acusó. Fue retirado de la embajada entonces a raíz de... Fue a raíz de esa acusación que lo retiraron de la embajada. ¿A quién? A Guerra, a Ricardo Guerra. Sí, sí, pues la acusación de Villoro fue muy seria. Que hacía negocio con los dineros de la embajada. Y está prohibido. Y que no daba cuenta a Hacienda de ningún beneficio. Que los clavaba Guerra, pues sí, bueno. Yo no lo quise. Pues. Eso era como vivían todos los embajadores. Pues sí. Pero pues el pobre de Guerra le tocó tener un ayudante profiláctico y lo hundió. Y repercutió en la relación con el papá, con don Pues Luis. desde luego. Bueno, mire, en el Hiperión se veía a Guerra con mucha desconfianza. Era muy joven, ¿eh? Era muy joven, muy inteligente, un hombre muy inteligente. Y tampoco no muy dado a escribir. No, ni a leer. Pues, ¿tú cómo sabes lo que sabes? Yo sé, decía. Nunca aclaró ese punto. ¿Verdad? Porque jamás lo vimos comprar un libro. Jamás lo vimos comprar un libro. Eso era muy sospechoso. Todos nos andan ahí con el tambache, ¿no? Claro. Sus apuntes en un papel. Veras, es muy raro Guerra. Luego, ya ves su traducción de la fenomenología del espíritu. Es un desastre. Es un desastre. Sí. Sí, es un texto intrincado de por sí y luego con... Un texto intrincado de origen. No, y luego la era versión... Hegel, maestro, es la peor ocupación que uno puede tener en la vida. Sí, yo todavía recuerdo con terror mis lecturas de la fenomenología. No se entiende nada. Sí. No se entiende nada. Hegel es algo muy serio, muy importante, no se le puede desconocer. Ah, no, desde No luego. se le puede entender. Porque luego que usted da una interpretación, inmediatamente surge otra contraria, que usted mismo se hace. Por Entonces, virtud dialéctica. Bueno, ¿qué voy a entender de esto? Y no es por la dialéctica, no, es por la manera de pensar de Hegel, que tenía una fe en las ideas y en el movimiento de las ideas por sí mismas, sin ayuda de nadie, ¿no? Por eso es que él decía, bueno, si lo que estamos pensando no coincide con la realidad, tanto peor para la realidad, ¿verdad? Pues sí. No, era un absolutismo ideológico, idealista más bien, muy fuerte. Y eso lo ponía uno a la lógica de Hegel. Fue parte de las lecturas también que ustedes hacían en el grupo. Bueno, Kant, Husserl, Hegel. Sí, bueno, pero no todo. Kant se leyó, sí, La razón pura. Husserl se leyó Los fundamentos para una Fenomenología. ¿Verdad? Hegel, la fenomenología. Y parte de la lógica.
escuche. De Husserl, pues, toda su obra sobre la fenomenología de Husserl. ¿Qué otro leímos? Leímos a Kierkegaard, leímos ¿A Sartre? ¿A Sartre? ¿A quién? ¿A Jean-Paul Sartre? Bueno, eso sí, pues claro, ya. Era... Jean-Paul, leímos toda la obra de ¿Y Heidegger? Y Heidegger también. Sí, Heidegger, inclusive el Hiperión hizo su aparición en unas conferencias en el IFAL sobre existencialismo francés. ¿Y se acuerda del año? 1960 y tantos. Fueron las conferencias de los hiperiones en Francia. El IFAR. A mí no me invitaron. Uranga se opuso terminantemente a que yo apareciera. ¿Y por qué? Yo tenía un pleito, Uranga tenía un pleito conmigo muy raro. Muy raro. Siempre me andaba ninguneando. Y mucho de lo que decía era de lo que hablaba conmigo. Perdón, pero pues esto así es, ¿no? Yo soy un hombre de un interlocutor, yo no puedo tener 4 o 5 interlocutores, más uno. Entonces, no hay testigos, no hay testigos. Cuando porque él sí publicaba, yo no publicaba. Cuando yo leía lo que publicaba, si esto ya lo habíamos hablado, no digo que lo que dijera era lo que yo había dicho, no, era lo que habíamos platicado. ¿La conversación? Era tramposo, con ojos de riente changa. En México, con ojos de riente changa. Ay, con ojos de riente changa. En México melodea el filósofo Rubín Uranga. Y quién sabe qué decía Pancho Ligorio. Le hizo un epigrama. ¿Y quién fue el de la ocurrencia de...? Sacó lo de su ancha manga, ¿no? Sacó lo de su ancha manga, Leopoldo, maldito sea. ¿Ustedes fueron discípulos formalmente de Gauss? Sí. ¿Qué cursos tomaron con él? Tomamos la metafísica de Aristóteles, tomamos Hegel, tomamos Husserl. Sí, nomás que leíamos otros libros. En el Hiperión se leían otros libros distintos a los que llevaba Gauss en su curso. En su curso. Sí, para no meter ruido, ¿no? ¿Y Gauss cómo veía el Luego grupo? ya, Gauss tuvo que ver en la constitución del grupo, en su... tuvo que ver muy directamente, ¿no? Pero estaba de acuerdo con nosotros. Es decir, le parecía muy bien que hiciéramos eso, ¿no? ¿Y la reflexión sobre lo mexicano fue influida por Gauss? Él tuvo... ¿Fue iniciativa de ustedes? Fue por SEA. Por SEA.
Sea fue el que impuso eso, no fue Gauss. Entonces Ricardo Guerra no fue condiscípulo con ustedes, él era más jovencito, o sí ya era alumno de Gauss también. Sí, Ricardo Guerra. Sí, se enojaba Gauss horriblemente porque siempre llegaba tarde. Siempre llegaba tarde. Sorprendía llegar. Sí. Y era buen estudiante. Sí. Era muy inteligente. Yo creo que leía en su casa y leía mucho. Porque más que no hacía bulto con eso. Ya le digo, no le conocimos comprar un libro nunca. Pues es lo más natural que uno conozca. Claro, universitario. Pues. Siempre estaba comprando libros, yo, Villoro, ni se diga, y Portilla, ¿verdad? Sí, estábamos comprando libros constantemente. Claro, cada uno en su línea, ¿no? Porque Villoro con su idea que yo nunca probé, su idea de un socialismo francamente muy chirle, ¿no? Y una adhesión a corrientes como la del famoso tamaulipeco, hombre, ¿cómo se llama? El comandante Marcos. Marcos. Un hombre sin consistencia, pero a Villoro sí le gustaba. ¿Él fue militante de...? No, pues él fue fundador del Partido Popular. Villoro siempre tuvo ideas de izquierda, pero no sé, yo tuve siempre ideas de izquierda, mi padre era de izquierda, mi formación fue de izquierda, todo siempre. ¿Qué hacía su papá? ¿Qué trabajaba su papá? Era abogado. Ya. Él fue... ¿Cuál era su nombre completo de Luis su papá? Vega y Pavón. Luis Vega y Pavón. Él fue el autor de la ley de expropiación que sirvió de modelo para la expropiación de Cárdenas. Fue la ley de expropiación que utilizó Tejeda. Y todos estuvimos, bueno, mi familia estuvo de parte de Tejeda. ¿Y su papá fue el de la iniciativa, el de la... ¿Su papá fue quien propuso la iniciativa para esa ley? Él hizo la ley. Toda la ley de Veracruz de los años 37 en adelante, es obra de mi padre, menos los códigos. Pero ¿y él toda la legislación civil, penal, procedimientos, todo hizo mi padre. Con algunos otros, estuvo, por ejemplo, el licenciado Esponda, ¿verdad? Ahí también trabajando. Erudito astracapúsico, conversador sonsotrópico. 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 ¿Verdad? Déjenme acordarlo bien. Erudito astracapúsico, conversador sonsotrópico. Marx, Renan, Jesús, para todos tuvo pico el licenciado Pavón. Era una hoja de calaveras de Pepe Peña. En Veracruz. Mi papá fue presidente del Tribunal de Justicia del Estado, fue subsecretario de gobierno, no tuvo una carrera. ¿Fue diputado también? ¿Local? ¿Diputado? Sí, no, diputado nunca. No. Y era un hombre muy estudioso,
¿Y cuántos hermanos tuvo usted? Uno. ¿Cuántos hermanos? Dos, una mujer y un hombre. Ya. Mi hermano mayor, mi hermana menor. ¿Y ellos a qué se dedicaron? ¿A qué se Mi dedicaron? hermano fue médico. Mi hermana no fue nada, no le importó. Sí, fueron momentos duros en Jalapa. ¿Usted cuándo se traslada de Veracruz a la Ciudad de México? A finales del 36. En 37 ya amanecimos aquí. Pero ya era inmediatamente diciembre, ¿no? Nosotros venimos de Jalapa, ¿verdad? Llega Alemán a destruir toda la obra de Tejeda y nos corre. ¿Sí hubo persecución del gobierno No alemán? propiamente, pero como ya no ideológicamente no había que hacer, a mi papá le hablaron de los alemanistas, que si se quería quedar, mi papá que no tenía que trabajar con el gobierno alemán, si venía con una consigna contraria a todo lo que había sido el gobierno de la República. Y ya nos venimos a México. Que llegó a sus 14, 15 años. Llegó a los 14, 15 años aquí a la Ciudad de México. El bachillerato entonces lo estudió ya. Lo hice aquí. ¿En San Ildefonso? En San Ildefonso. El tercer año de secundaria lo hice en la preparatoria, en la secundaria 10, en Mixcoac, enfrente de la Casa de Paz. Mire. ¿Sí? ¿La secundaria 10? Secundaria 10. En la calle que ahora se llama Goya. 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 Ahí enfrente estaba la casa de don Irineo. Junto a la de Gómez Farías. Con la higuera famosa. Así es. ¿Y cómo fue su decisión de estudiar leyes y filosofía? Yo estudié leyes para entender el proceso cultural. Parece que era una cosa, ¿verdad? Pero no está desligado. Todavía para mí es una inquietud, ¿verdad? El entender las leyes y no el régimen legal, ¿no? Sino la Constitución. La Constitución, el derecho constitucional siempre me ha llamado la atención. Y eso, ¿verdad?, explica o tratar de explicar dentro de la Constitución de un Estado el mundo cultural. ¿Qué pasa con el mundo cultural? ¿Verdad? Porque todo mundo, bueno, es lo natural, ¿no? Todo el mundo se fija en la parte productiva, ¿verdad?, o la mayoría. Pero la parte cultural está dejada de lado. ¿Qué? Como inútil. Así es una actividad ancilar, ¿verdad? No es cierto. Es una actividad fundamental en la vida del Estado, ¿verdad? No porque los magistrados o los letrados sean literatos, sino porque la concepción literaria es orbitante. No se puede entender las leyes sin la literatura. Eso es muy alfonsino. Eso es muy alfonsino. Pues sí. Esto es muy del deslinde. ¿Verdad? Bueno, pues eso es lo que me interesaba. Y me interesaba explicar el mundo de la cultura. Y claro, había que estudiar Derecho Constitucional. Y por eso me metí a la abogacía. Sí. Y el puente con la filosofía
Pues era- la filosofía del derecho. Obviamente, la filosofía pues era el campo en el que estaba metido todo este lío, ¿no? La comprensión cultural. ¿Y se inscribió formalmente en las dos facultades En la de leyes sí, en la de filosofía no. como oyente? No, ni oyente, yo me iba a meter. Me admitían los maestros y hablaban conmigo. Ah, muy bien. ¿Cuánto debo? ¿Quiénes fueron sus maestros? ¿Eh? ¿Quiénes fueron sus maestros que recuerde con cariño? ¿Qué pasó? Hola, Hola, perdón, ¿qué tal? buenas tardes, ¿Cómo gracias. está? Muy bien, licenciado. Mire, ya le